Hola, tengan ustedes muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre fisiología de la glándula tiroides en el marco de las características del sistema endocrino, ¿sí? Para comenzar la charla de hoy, vamos a plantear, como hacemos habitualmente, los objetivos de esta charla, que serán la revisión anatómica e histológica de la glándula tiroidea, el control de la producción y liberación de las hormonas, cómo se genera el ingreso del yodo necesario para la conformación de estas hormonas, de la triyodo y tetrayodotironina, y cómo es el metabolismo del yodo en nuestro organismo. Hablaremos sobre los pasos celulares en la síntesis de las hormonas. Hablaremos una mención sobre cómo circulan estas hormonas y cómo es la unión a los receptores en los órganos blancos. Hablaremos sobre las formas de inactivación y degradación de las hormonas tiroideas para finalmente terminar la charla comentando las principales funciones de las hormonas tiroideas. Entonces, para comenzar, nos posicionaremos en este cuadro, ¿sí? Que resume todos los ejes de control del sistema endocrino. Particularmente vamos a estar hablando del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo, ¿sí? Donde la liberación de TRH controla esencialmente la producción de TSH a nivel hipofisiario, que será la estimulante de la glándula tiroides para liberar las hormonas tiroideas T3 y T4, que tienen principalmente acciones sobre el metabolismo, ¿sí? Y también participan en la maduración. Recordemos que estamos hablando de funciones simplificadas, ya veremos que tienen una participación importante también en la regulación del sistema cardiovascular, además de la calorigénesis y lo que tiene que ver con el metabolismo. Para comenzar entonces, hay que recordar que la glándula tiroides se ubica en el cuello, por delante del cartílago cricoides y la tráquea. Esta glándula tiene forma de mariposa, ¿sí? Con dos lóbulos unidos por un istmo, por la parte delantera. Entonces, la palpación de la glándula es, digamos, es factible de realizar, tomando como referencia el cartílago cricoides, y el cricoides, por debajo de ella puede palparse el tejido glandular, que es parte de la práctica clínica habitual, en base a realizar el diagnóstico de posibles anomalías en este tejido, ¿sí? No todas las glándulas tienen tan fácil acceso a la palpación como esta, por ello es una maniobra semiológica habitual y de fácil realización la palpación de la glándula tiroides. Esta glándula está en relación, si recordamos, con otras estructuras de importancia, por detrás con la tráquea, ¿sí? Y los nervios recurrentes laringios, ¿sí? Que tienen importancia porque en situaciones de resección quirúrgica pueden tener como consecuencia que haya lesión de estos nervios, además de tener en cuenta que en la cara posterior de la glándula tiroidea se ubican las glándulas paratiroides, ¿sí? Que tienen una importante función de regulación en lo que es el metabolismo fosfocálcico, que veremos en otra charla, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta todo lo que es la característica anatómica y las relaciones que tiene esta glándula con los tejidos aledaños, principalmente porque en ciertas situaciones patológicas, como puede ser el desarrollo de cáncer, y su tratamiento de erradicación puede verse implicado secundariamente en la afectación de estas estructuras aledañas, ¿sí? En cuanto al eje hipotálamo hipófiso tiroideo, como habíamos dicho, la hormona liberadora de tirotrofina, TRH, se sintetiza en las neuronas del hipotálamo, ¿sí? En las neuronas parvocelulares, y se va a transportar a través del plexo portal hacia la hipófisis, ¿sí? En la hipófisis va a estimular la síntesis de hormona TSH, ¿sí? Uniéndose a receptores acoplados a proteína G, que producirá un aumento en el AMP cíclico, ¿sí? Este aumento del AMP cíclico generará un aumento del calcio intracelular en las células de la ADN hipófisis, y con eso se generará la liberación sistémica de TSH, que irá a actuar
sobre la glándula tiroides, produciendo la síntesis y liberación. Es importante la liberación porque mucha de la hormona tiroidea se encuentra habitualmente sintetizada en los reservorios constituidos por el coloide. Entonces, el estímulo de la TSH vamos a ver que tiene que ver con no solo la síntesis, sino también con la movilización de esos depósitos para liberarlos a circulación. Y estas hormonas tiroideas van a ir a actuar en los tejidos blancos, pero la cuestión importante es que también hacen retroalimentación negativa, como habíamos visto en el eje hipotálamo hipófiso adrenal con el cortisol, para inhibir la producción de TSH y de TRH en los bucles corto y largo, ¿sí?, de retroalimentación negativa. Entonces esto es importante porque es la forma de control de la liberación o de producción de T3 y T4 por la tiroides, y que en muchas ocasiones sirve las variaciones de la TSH y su relación con las hormonas tiroideas para el diagnóstico de patologías en relación a la tiroides, o también en el eje hipotálamo hipoficial. Muy bien. Para tener en cuenta, las hormonas tiroideas requieren de yodo, ¿sí? Es decir, como dijimos recién, la T3 y T4 en realidad son monoyodo y diyodotironina. Entonces, estas hormonas requieren, para ser formadas, concentraciones de yodo que normalmente son escasas en el ambiente, ¿sí? Principalmente para zonas alejadas a áreas digamos, a áreas alejadas del mar, ¿sí? Es difícil conseguir yodo para el organismo. Sin embargo, en lugares que tienen patología de bocio endémico, como es nuestra provincia de Mendoza, en la Argentina, se ha tomado hace muchos años ya la decisión de incorporar yodo a la sal de mesa, y con eso ha desaparecido casi algo que era muy frecuente, que era la hipertrofia de la glándula tiroidea, porque en realidad al faltar yodo para conformar las hormonas tiroideas, el eje estaba continuamente estimulado y por tanto había una hipertrofia glandular tratando de sintetizar estas hormonas que no podían ser eficientemente generadas por falta del compuesto, ¿sí? Entonces, el requerimiento de yodo diario es de 150 microgramos al día, ¿sí? Pero cuando desciende por debajo del 50%, determina en general una hipertrofia glandular. Es por eso que a partir de lo que se ingiere en la dieta, normalmente se supera ampliamente el límite requerido, es decir, si el aporte es normal, con unos 80 microgramos diarios la síntesis puede mantenerse, ¿sí? Y a partir de este límite, ya por debajo de él empiezan a aparecer sintomatología asociada al bocio endémico, ¿sí? Asimismo, como la dieta en general se supera el aporte de yodo necesario para la síntesis de las hormonas tiroideas, hay una gran cantidad de este yodo que se elimina por la orina, ¿sí? De lo que se utiliza para la síntesis de hormonas tiroideas, una proporción se reutiliza, ya vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de la célula tiroidea, pero en un porcentaje mayor dentro de este requisito mínimo, va a terminar formando las hormonas tiroideas, que van a ir a actuar en distintos órganos y tejidos. En estos órganos y tejidos donde van a actuar, estas hormonas van a ser nuevamente recicladas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y el excedente va a ir a ser eliminado por las heces en muy pequeña cantidad, y el excedente de lo utilizado en los tejidos va a ir a parar también a la orina, como un compuesto digamos, de alta carga en su eliminación, ¿sí? Es decir, si uno tuviera que hacer el resumen del metabolismo del yodo y la vía principal de eliminación, ciertamente será la vía urinaria, ¿sí? Y no la vía fecal, ya que aquello que no es utilizado para la síntesis de hormonas, o aquellas hormonas que no son recicladas, digamos, y reutilizadas una vez que cumplieron su función, terminan yendo a parar a la orina. Y este yodo que va a llegar a la célula
es incorporado, ¿sí?, a través de un canal de cotransporte de 2 sodio y un yodo, ¿sí? Y este yoduro, una vez que es ingresado dentro de la célula folicular, va a ser transportado al coloide, ¿sí?, a través de un canal de tipo pendrina, y en el coloide va a ser, digamos, transformado, ¿sí?, o va a ser oxidado para poder a continuación ser incorporado a la tiroglobulina para conformar los compuestos que terminan dando origen a las hormonas tiroideas, ¿sí? Cuestión que vamos a ver ahora a continuación. En cuanto al yodo, que es incorporado al coloide, ¿sí?, como forma de yoduro, decíamos que se transporta por un canal de tipo pendrina hasta el espacio coloideo, ¿sí?, desde el espacio intracelular, y ahí es oxidado. Esta peroxidasa tiroidea, que se encuentra dentro del coloide, es incorporado, ¿sí?, a la tiroglobulina y va a dar origen a la monoyodo o diyodo tironina, una vez que estos residuos, ¿sí?, de tirosina incorporen estas moléculas de yodo, ¿sí? Entonces, luego esta tirosina monoyodada o diyodada serán unidas, ¿sí? Entonces, un monoyodo con un diyodo terminará dando la triyodotironina, mientras que dos tirosinas diyodadas darán origen a la tetrayodotironina, ¿sí?, que son las hormonas que finalmente pasarán por endocitosis nuevamente a la célula folicular. A partir de ahí se unirá a lisosomas, y una vez que se haya unido a lisosomas, la hormona T3 y T4 serán liberadas a circulación, mientras que los residuos serán reciclados, ¿sí?, de DIT-IMIT, recuperando la tiroglobulina o los aminoácidos que hayan sido degradados en la vesícula lisosómica, el yodo nuevamente volverá al coloide para ser oxidado y volver nuevamente a cumplir este ciclo, ¿sí? Entonces, es importante recordar que el 90% de las hormonas tiroideas tienen forma de tetrayodotironina, ¿sí?, que es esta forma que está aquí, y es importante que se secrete de esta manera porque constituye una forma de reservorio o prohormona que puede ser transformada por desyodinasas en la forma activa, que es la triyodotironina, ¿sí?, o la triyodotironina reversa o inversa, que es inactiva, ¿sí? Entonces es importante porque esta, esta forma de transporte o de volcarse a la circulación permite también una mayor vida media y una mejor acción a nivel periférico, ¿sí? ¿Cómo es que se produce esta acción a nivel periférico? Bueno, las hormonas, aquí el gráfico está invertido, ¿sí? Tendremos el coloide arriba, ¿sí?, y el volcado de las hormonas tiroideas a circulación aquí abajo, donde puede observarse que estas hormonas T3 y T4 serán liberadas a los vasos, donde se unirán principalmente a proteínas para su transporte hasta los tejidos periféricos, ¿sí? El 60 al 70% de la T4 se unirá a la tiroglobulina o globulina transportadora de hormona tiroidea, mientras que el 70 al 80% se unirá a T3. Para el caso de la transtirretina, ¿sí?, unirá en mucha menor proporción T4 y en un 4 a 6% solamente T3, y luego la albúmina, aunque no es una proteína específica de unión, sí tendrá la capacidad de unir gran cantidad de hormona por la gran concentración que hay en plasma. Entonces un 10 o un 15% de la T4 estará transportada por albúmina y un 15 o un 20% de la T3 también. Esta unión a hormonas tiroideas, como ya había dicho, por proteínas transportadoras, constituye un reservorio y permite que la vida media de la hormona T4, siempre y cuando esté unida a las proteínas, sea de 7 días, mientras que de la T3 sea de un día.
Aquí podemos observar algo importante a la hora de hacer diagnóstico de situaciones de hiper o hipotiroidismo subclínico, la relación que hay entre TSH y T4. Ambas hormonas son las que en general son de elección para para hacer diagnóstico clínico de enfermedades tiroideas, debido a que pequeños cambios en los niveles de T4 total, que están en escala aritmética, provocan alteraciones en escala logarítmica en los niveles de TSH. Entonces hay veces que el hipotiroidismo o el hipertiroidismo subclínico no es evidenciable a través de los niveles de T4, sino a nivel de los niveles de TSH circulante, que están en muy bajas concentraciones, pero de todas maneras sí son evidentes los cambios ante situaciones subclínicas, ¿sí? Para tener en cuenta también, estas hormonas cuando llegan a sus tejidos donde ejercen su acción, principalmente en el hígado, sufrirán procesos de conjugación, tanto de glucuronidación como sulfatación, para su inactivación, ¿sí? Una vez que hayan cumplido con su acción, pero también en otros órganos y tejidos, ¿sí? Están presentes las desyodasas. Estas desyodasas, que son de tres tipos, 1, 2 y 3, permiten el intercambio de T4 a T3, ¿sí? Cuando la desyodación se hace en el anillo externo, a nivel de la ubicación 5', mientras que cuando se hace en el anillo interno, en la ubicación 5, produce la generación de la T3 reversa, ¿sí? Que es la forma inactiva. Entonces, la presencia de estas desyodasas en estos tejidos periféricos, que es donde también ejercerá su acción, permitirá tanto producir la generación de la forma activa o inactiva, dependiendo la necesidad que tenga el organismo, como así también le permitirá degradar estas dos formas, ¿sí? Principalmente en hígado y riñón, para su eliminación a través de formas intermedias que ya no tienen función, ¿sí? Entonces, esto es importante porque determinará la presencia de estas desyodasas y su correcta acción, la formación de la, digamos, de la estimulación de la transformación de T4 a T3 activa, y además la eliminación de estos compuestos cuando ya hayan sido utilizados. En cuanto a la acción de las hormonas tiroideas, hay que tener en cuenta que tienen receptores nucleares, ¿sí? La mayoría entonces viaja arriba de un 99% unido a proteínas transportadoras, tanto la forma T3 como la T4, ¿sí? Y una vez que llegan a la célula pueden atravesar la membrana plasmática sin inconvenientes por difusión, pero también se ha visto últimamente en estudios que hay transportadores, ¿sí? Que aunque no son activos, sí facilitan el ingreso de estas hormonas a las células, ¿sí? Para aumentar rápidamente su concentración y no depender únicamente del proceso de difusión, ¿sí? Una vez que están dentro de la célula, la T4 se transformará en la forma activa, ¿sí? En la T3, una vez que tome contacto con las desyodasas, y producirán a nivel nuclear su efecto, ¿sí? Actuando sobre el ADN para la síntesis de proteínas que tendrán distintas acciones, ¿sí? Que ya vamos a ver a continuación, pero pueden ser sintetizando enzimas que participan de la gluconeogénesis, enzimas respiratorias, cadenas pesadas de miosina, estimulando los receptores beta-adrenérgicos y demás. Entonces, todas estas acciones que vamos a ver a continuación, hay que recordar que se producen a nivel de la unión del receptor, de la hormona con el receptor a nivel nuclear, ¿sí? En cuanto a las hormonas tiroideas, lo que podemos decir de su acción es que tienen efectos directos e indirectos, ¿sí? Los efectos indirectos tienen que ver principalmente a nivel cardíaco con aquellas acciones que no son dependientes de sí mismas, sino que se producen a través de estimular otros mediadores. Principalmente el agonismo es sobre el sistema nervioso simpático, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la expresión de receptores beta-adrenérgicos y además produce de esta manera una mayor sensibilidad de estos receptores al estímulo del sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces, la acción general que tienen estas hormonas a nivel del sistema cardiovascular es aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco,
Esto lo hace a través del aumento del retorno venoso, ¿sí? Lo cual ya hemos visto que estimulará la precarga y a partir de eso estimulará el volumen o aumentar el volumen sistólico. Los efectos directos tienen que ver con acciones directas sobre el músculo, mejorando la contractilidad y la función ventricular, ¿sí? A través de distintos mecanismos, como se describen aquí, y también disminuyendo la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Esto puede ser una acción tanto directa como indirecta, ¿sí? Como puede verse aquí, por la acción sobre el agonismo en los receptores beta, pero también aumenta la producción de calor en los tejidos y disminuye el dióxido de carbono, produce una disminución de la presión arterial diastólica, factor importante, por lo cual va a producir modificaciones en la presión de pulso principalmente, y produce un reflejo en la estimulación adrenérgica, ¿sí? Que es estimulado, lo cual va a aumentar justamente el efecto del sistema nervioso simpático sobre el corazón, ¿sí? En cuanto a los otros efectos, muchas veces pueden verse a partir de la representación de lo que son los niveles bajos y altos de las hormonas tiroideas, ¿sí? Las hormonas tiroideas, como aumentan la tasa metabólica y producen termogénesis, bueno, obviamente una persona que tenga elevados los niveles tendrá ha elevado ambos aspectos, pero también a nivel del metabolismo de hidrato de carbono estimula la gluconeogénesis, la glucogenólisis, y mantienen una concentración de glucosa plasmática normal, es decir, que no es habitual encontrar en un paciente con un hiper o un hipotiroidismo una situación semejante a lo que sería una resistencia a la insulina. Tiene sobremetabolismo de proteínas, aumento de la síntesis y proteólisis, ¿sí? Entonces una persona con hipertiroidismo tendrá en general la atrofia muscular. En el metabolismo de los lípidos aumenta la lipólisis y disminuye el colesterol plasmático. Y sobre el sistema nervioso autónomo ya habíamos dicho que estimulaba la expresión de adrenoreceptores beta, ¿sí? Entonces todos estos cambios que son por parte de las hormonas tiroideas terminarán dando lugar a distintos efectos que son necesarios para la vida, ¿sí? Es decir, pero que en situaciones patológicas pueden estar exacerbados o ser evidentemente faltantes, ¿sí? Recordemos que en situaciones de hipotiroidismo el consumo de levotiroxina por vía oral suple la necesidad ocasionada por esta enfermedad, ¿sí? En situaciones, también hay que tener en cuenta que en situaciones de desarrollo, de embarazo, las hormonas tiroideas tienen que ver con la maduración del sistema nervioso y de maduración de los huesos, entonces es necesario hacer un diagnóstico temprano en la embarazada sobre problemas a nivel tiroideo y también a nivel fetal, es por eso que se hace el diagnóstico temprano en los fetos recién nacidos, ¿sí? En cuanto a la TSH, también hay que tener en cuenta que tiene algunos efectos directos de estimulación de la oxidación de la glucosa, de la síntesis de proteína y el crecimiento de las células epiteliales. Muy bien. Para ir resumiendo entonces, lo que podríamos comentar al respecto de lo que es la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas es que primero se produce la necesaria captación de yodo, ¿sí? A nivel de este transportador, ¿sí? Con transporte con sodio, que lo que hace es incorporar el yoduro a la célula, que será trasladado por un canal de tipo pendrina hacia el coloide, y una vez incorporado al coloide se unirá a moléculas de tiroglobulina para conformar lo que es la diyodotirosina y la monoyodotirosina, ¿sí? Aquí se produce la yodación y luego de esto, estos residuos serán conjugados, ¿sí? Y entonces darán origen a la triyodo o a la tetrayodotironina, las cuales serán endocitadas y en la vesícula endocítica se unirán a lisosomas, ¿sí? Para ser degradado y recuperado el yodo y aquellos residuos de DIT y MIT, ¿sí? Que no han sido conformados o conjugados en hormona T3 y T4, mientras que la hormona T3 y T4 será liberada a circulación o secretada
y, como ya comentamos, llegará a tejidos periféricos para ejercer su acción, ¿sí? Esto lo hará a través de las uniones a proteínas, ¿sí? Recordar que más del 99% de estas hormonas se encuentra unida a proteínas en circulación, siendo la forma libre obviamente siempre la forma activa. El resto constituye un reservorio. En cuanto a otros conceptos importantes que hemos visto hoy, es que la glándula se localiza en la superficie ventral del cuello, consta de un lóbulo derecho e izquierdo, unidos por un istmo. La TRH es liberada por el hipotálamo y estimula la liberación y formación también de TSH a nivel hipoficiario. La TSH actúa sobre la glándula tiroides a través de su receptor de membrana plasmática y el AMP cíclico para estimular la producción de T3 y T4. Y una vez producidas, estas dos hormonas son liberadas a circulación y en sus órganos blancos producirá en general un aumento de todas estas variables, ¿sí? De la calorigénesis, de la concentración eritrocitaria de O3 bifosfoliglicerato, de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico, de la presión diferencial, de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis, de la captación de glucosa estimulada por insulina, de la degradación de la insulina, de la síntesis proteica, aunque proteolítica en altas concentraciones, tener en cuenta esto es un factor importante, estimula la lipólisis y produce o induce el catabolismo del colesterol. Tener en cuenta entonces la necesidad de la presencia de estas hormonas tiroideas durante el desarrollo fetal para que se produzca una correcta mielinización y desarrollo del sistema nervioso y también del crecimiento de los huesos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. La bibliografía de referencia es tanto el libro de Becky Taylor de Base Fisiológica de la Práctica Médica como el libro de Fisiología Médica de Gaito. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima.